la carta de Pablo a los filipenses por temas que ahí en el capítulo 1 son muy prácticos para la vida cristiana. Y hemos estado viendo ahí en este primer capítulo que lo vamos a leer desde el principio, aunque tocaría hoy una parte ahí en el versículo 10, la parte B, pero hemos estado viendo que el apóstol Pablo ora por esa iglesia en Filipos y intercede por ella y muestra el amor que tiene por la iglesia. Y cuán importante es que nosotros le pidamos a Dios por cada uno de los creyentes. A veces, entre tanta cosa que tenemos y andamos, nos olvidamos de cada uno de los hermanos. Y qué bueno es que nos acordemos de pedirle a Dios aquello que somos sus hijos, ¿no? Si aún no eres hijo o estás inseguro si eres un hijo, una hija de Dios, bueno, la primera oración que hay que hacer es esa de confesión de nuestros pecados, ¿no? Señor, soy un pecador perdido, no hay nada bueno en mí, necesito de Cristo, necesito el perdón de Dios, necesito aceptar la muerte de Cristo por mi pecado, por mi maldad. Necesito que me salves, que me quites de esa condenación que me lleva al infierno por mis pecados, por mi maldad. Perdóname. Y Dios nos escucha. Esa es la primera oración que Dios quiere escuchar de tus labios, de tu boca, si no lo has hecho aún. Pero los que somos hijos tenemos la responsabilidad, los que ya hemos hecho esa oración, hemos creído de corazón, nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestro pecado, nuestra maldad. Dios quiere que pidamos por los hermanos y nos cuesta. Creo que José decía, es uno de los ejercicios espirituales, capaz que con otras palabras, no, más difíciles, el orar, el interceder. Nos cuesta, nos cuesta. Pero el apóstol nos deja un ejemplo acá de esa intersección por los hermanos, del amor por los hermanos. Y, y qué bueno, en forma práctica, ¿no? Hace un tiempo entramos a la iglesia, al salón, y recibimos un caramelito, unos cuantos. Una forma práctica de mostrar el amor de Dios. Tienen que venir temprano para recibir el caramelo. Julito no ha recibido caramelo. Tienes que venir temprano, Julito. Si no, no hay caramelo para los que no vienen temprano. Para la próxima puede haber. Pero, ¿cómo el apóstol Pablo mostraba el amor por los hermanos, ¿no? Y nos hablaba Leo también de ese discernimiento, entendimiento que tenemos que tener de Dios, de la vida con Cristo. Gracias, Fernando. Otra forma del amor de Dios. ¿Cuántas formas podemos disfrutar y, y bendecirnos? Vienen a mi mente, no voy a dar nombre porque la gloria es para Dios, pero viene a mi mente, hermanos, que de repente uno pasa por una situación difícil y ahí está el hermano, la hermana para apoyar de una forma u otra. Este, qué lindos ejemplos. Qué lindo es ver la vida de Cristo en los hermanos. Qué lindo. Ahora que vamos a tener una reunión de matrimonios, qué lindo es ver en el matrimonio cuando reina Cristo. Y no quiere decir que no haya problemas, dificultades, que a veces huele a alguna tapa de olla. No, no. Pero qué bueno es
que se refleje el amor de Dios en el matrimonio. Qué bueno. Qué bueno es que experimentemos la vida de Dios día a día. Y la vida de Dios no es todo color de rosas. El apóstol, ese que escribía muchas veces desde las prisiones por predicar el nombre de Cristo, ese que era perseguido por hablar de Cristo, pero qué gozo tenía él en servir a Cristo. Y la vida con Dios, la vida que Dios manifiesta en la tierra y quiere darla a conocer a través de nosotros, es una vida preciosa que tenemos que anhelarla día a día, vivir la vida de Dios, el poder de Dios. Y en eso que nos hablaba Leo, nos explicaba un poco de entender, tener el discernimiento, el conocimiento de Dios para saber cómo movernos en esta tierra donde Dios nos ha dejado con un propósito, con un plan. Y, y está todo escrito y Dios quiere que obedezcamos, que hagamos caso, que conozcamos la palabra de Dios para que nos vaya bien. No bien con la óptica de este mundo, que irle bien es tener un buen trabajo, tener solvencia económica, tener eh, una buena familia, eh, tener al alcance todo aquello que mi vista, mis antojos, mis deseos quieren. No va por ahí. Dios nos provee aquello que necesitamos. Dios nos promete y nos dice que no ha visto un justo desamparado, un hijo, una hija de Dios que esté desamparado, desamparada, ni su familia, ni su simiente que mendigue pan. Nos promete que el Señor va a cubrir nuestras necesidades, nos va a dar para ayudar a otros, para nosotros. El Señor, perdón, el Señor nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a leer estos versículos aquí como una introducción también a ese versículo 10 de Filipenses 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, a todos los santos que están en Chuy, podemos pensar así, ¿no? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bueno acordarnos, como decíamos, de cada hermano. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia, que Dios se ha hecho hombre para venir a vivir entre nosotros, en la persona de Cristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va perfeccionando su obra. ¿En quién? En ti y en mí, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa gracia de Dios, ¿qué es? Ese regalo que Dios nos da de poder llegar hasta Él a través de Jesucristo. No merecemos nada, pero Dios en su gracia nos da todo lo que Él tiene para nosotros sin merecerlo. Dice el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así debemos movernos, amarnos unos a otros. Sabemos que aquel hermano de repente hace cosas que no me gusta, yo tengo actitudes de repente que no les gusta, fulano, mengana, de repente me mira así, me trata así, pero el amor
que tiene que primar es el de Jesucristo. ¿Cuál es? En que siendo yo tan pecador, en que teniendo yo como destino el infierno, la condenación, por haber ofendido a Dios y a todo alrededor, por haber cometido hechos lamentables frente a ese Dios justo, que sería imposible que Dios me aguantara, me soportara, si no fuera que Él mira a su Hijo crucificado allí en la cruz por mi pecado y mi maldad. Con ese amor de Jesucristo, ¿quién soy yo para no amar al hermano o que no me guste tal o cual cosa? ¿Cuánto me amó Dios a mí? ¿Cuánto Dios usó de su misericordia, de su gracia para descender del cielo en la persona del Hijo y ocupar mi lugar en la cruz, el que yo tenía que ocupar por mi pecado, por mi maldad? Entonces, no puede haber en la iglesia una actitud hacia el hermano, hacia la hermana, que no sea de ese amor ejemplar que nos mostró Jesucristo. Entonces, es bueno que pensemos si tengo algo contra un hermano, contra una hermana, de poder solucionarlo hoy, porque el Señor puede llevarme en cualquier momento y tengo que irme a la presencia de Él con todo solucionado acá en la tierra. Entonces dice el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia y todo conocimiento. A la forma de Dios tiene que crecer ese amor que Dios quiere de unos con otros, para que aprobéis lo mejor. Y este es el pasaje, la parte B que nos toca para hoy, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cristo viene y el objetivo de todo esto es que seamos sinceros y sin reprensión. Vamos a orar nuevamente por este tema. Dios amado, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra, bueno, este ejemplo de la vida del apóstol Pablo, Señor, allí a la iglesia en Filipos. Gracias por la iglesia Canchuí, enséñanos a interceder unos por los otros, a amarnos. Enséñanos, Señor, a vivir la vida de Cristo, a discernir, Señor, a entender tu palabra, obedecerla y que tú obres en nuestros corazones, que sean sinceros, que no haya nada que reprochar, que corregir, que seamos obedientes, vivamos haciendo tu voluntad, honrando tu nombre. Y háblanos a cada corazón en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Este tema que me tocó a mí, no lo elijo yo. Esperamos y creemos que el Espíritu Santo guía a cada uno de los hermanos que tienen la palabra para tratar cada uno de los pasajes y, como decíamos, hemos dividido en temas para profundizar en cada uno de estos versículos. Y una de las cosas que quería mencionar antes, que primero hablo para mí, me lo dieron a mí este pasaje, no lo elegí yo. Con los ancianos oramos, vemos y a veces cuando estamos en esa elección de los pasajes, a veces uno puede decir, bueno, me gustaría dar este tema o tratar este tema, ¿tá? Cuando nos reunimos ahí los ancianos para orar por los mensajes. Les estoy contando el detrás de telones, como dicen, ¿no? Pero bueno, este pasaje me lo dieron para tratar. Y les confieso que si uno se analiza eh, a la luz del Espíritu de Dios, ¿vieron esa expresión que dice, nos pisamos el palito? Muchas veces cerramos, muchas veces
encontramos que nuestros corazones no son sinceros. Encontramos que precisamos mucha corrección de Dios. Y me hizo trasladar a lo que es la vida íntima de cada uno. Allá en lo más profundo, donde tú y Dios conocen. Donde yo y el Señor sé que hay dentro de mí. Incluso uno piensa que los que somos casados conviven con su esposa, con su esposo. Y a veces el propio cónyuge no conoce, no sabe lo íntimo de cada uno. Pero Dios sí. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce si tu vida es una vida auténtica o, o es una vida que oculta en lo más hondo aquello que ofende a Dios, aquello que me afecta a mí y afecta a los que están alrededor. Y el apóstol Pablo ahí eh, lleva a hacernos pensar en que tenemos que aprobar lo mejor, y lo mejor es lo que Dios nos ha dejado para vivir. En este mundo estamos muy bombardeados con pensamientos, con ideas, con ideologías. Hoy todo el mundo está enseñando algo, todo el mundo hoy está transmitiendo algo. Y tú también transmites algo. Y hoy estamos en un tiempo donde escuchamos muchas opiniones, muchos consejos, miramos muchas formas de vida y seguimos estilos de vida. Hoy en día la información está al alcance de todos. Hoy en día es fácil acceder a cualquier información que queramos tener. Hoy en día tenemos toda la información de Dios también, si la queremos. Muchas herramientas para conocer a ese Dios verdadero que llegó hasta nosotros en la persona de Jesucristo. Pero cada uno de nosotros elige, cada uno de nosotros elige cómo vivir. Cada uno de nosotros decide qué forma de vida va a practicar, a ejercer en el día a día. Ahora, hay un versículo que me hizo pensar en cómo es nuestro corazón. El otro día, o hace capaz que una semana ya, o la última reunión, no recuerdo bien, ahí en la zona costera, en la casa de Miguel y Ethel, él tenía un ministerio carcelario y una de las cosas que me hizo recordar es cuando también tuve oportunidad ahí con los hermanos de Rocha que van a la cárcel también a predicar. Se puede observar que en los presos allí, ellos comentan casi siempre, en la mayoría, de que han cometido una injusticia con ellos, que los han guardado injustamente, que están allí privados de libertad porque las decisiones de los jueces han sido erróneas o lo que otros han cometido hacia ellos fue algo que los hizo estar en esa situación, ¿no? Pero nosotros también somos así, estamos libres.
Gracias a Dios no estamos en ese lugar. Porque de repente si se nos da alguna oportunidad como las que ellos han tenido, podemos cometer hechos, actos, delitos que, que puedan llevarnos a estar presos también, ¿no? Porque nuestro corazón es un corazón duro, un corazón que muchas veces no llegamos a conocerlo. Yo quería leerles un versículo que nos apoya esto que estoy diciendo en Jeremías, en el capítulo 17. Les voy a leer dos versículos ahí de Jeremías 17, dice el profeta, los versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es, dice el profeta, nuestro corazón engañoso? Tu corazón, lamento decirte, y mi corazón es un corazón engañoso, mentiroso. Es un corazón falso. Lamento decirte que tu corazón es un corazón opuesto a Dios, como el mío. Tu corazón es un corazón perverso. Es un corazón que no hace el bien, que es inclinado a hacer lo malo. Es inclinado a vivir en forma opuesta a Dios. Tu corazón y mi corazón es lo peor que puede existir sobre la tierra, pero tenemos que conocernos. Engañoso, mentiroso, más que cualquier cosa. ¿Por qué digo lo peor? Lo dice la palabra de Dios. Tu corazón y mi corazón es más engañoso, tremendo, perverso, más que todas las cosas. Ay, pero ¿cómo vas a decir eso si yo vengo a la iglesia, ayudo en la iglesia, sirvo a Dios? ¿Cómo ese concepto de mí? No lo digo yo, lo dice Dios. Pero ¿y si yo no he caído en la cárcel? Bueno, porque no te han descubierto, no me han descubierto. Es tremendo, a veces uno se ríe, pero es así. Es así. ¿Hay algo bueno dentro tuyo? ¿Hay algo que valga la pena? No, no. Lo dice claro el profeta. Es peor que todas las cosas. Perverso. Solo Dios, que escudriña, que investiga, que conoce lo más profundo de tu ser, solo Él, que prueba tu corazón, sabe lo que hay. Pero, ¿saben una cosa que me hizo pensar en este pasaje? Algunos que estuvimos ahí en ese retiro de ancianos y colaboradores, pudimos analizar, pensar en todo este tema de la salvación, de la obra de Dios, de que Dios elige un pueblo para sí, predestina una nación. Y saben que me hizo pensar, también Dios conoce si tu corazón está alineado con Dios. ¿En qué sentido alineado con Dios? Si tú escuchas el mensaje de Dios, tú te das cuenta que tu corazón es engañoso y perverso, que merece ser condenado por Dios, porque Dios es un Dios justo. Es un corazón que se pone de acuerdo con Dios y dice, oh Dios, mi corazón es engañoso,
Mi corazón es mentiroso, mi corazón es perverso más que todas las cosas. Mi corazón es como tú dices. Mi corazón necesita un cambio, necesita una transformación. Mi corazón sin ti no tiene salida, mi vida está perdida. Mi destino es el infierno. Oh Dios, sálvame, perdóname, cámbiame, transfórmame. Si tu corazón está alineado con el Dios eterno, ese que prueba los corazones, dice el versículo 10, da a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Que Dios te salva porque eres bueno? No. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Estoy hablando la palabra de Dios. Pero si tu corazón se alinea, se humilla ante la presencia de Dios soberano, santo, en quien no hay maldad, en quien no hay pecado, humillado ante su presencia, clamando por el perdón de Dios, Dios te escucha, te perdona, te salva y te lleva a su presencia. Si tú te alineas con Dios y entiendes que tu corazón no es un corazón sincero, sino un corazón engañoso, un corazón desviado, un corazón pervertido, un corazón lejos de Dios, Dios toma eso por justicia. Dios atiende a tu corazón, a tu decisión. Dios recibe a través de Cristo, por medio de la cruz de Cristo, tu entrega hacia Él. Y Dios a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras, va a recompensar. ¿Qué vida estás eligiendo? ¿Tu corazón engañoso, lejos de Dios, está gobernando tu vida? ¿Estás dejando que tu corazón, que tu alma, que tu mente te gobierne? ¿O estás en la presencia de Dios día a día para que Él mande, para que Él sea el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas hay en mi vida donde me llevan a la esclavitud? ¿Cuánto pecado, cuánta maldad hay donde me está esclavizando? Piensa en aquellas cosas, que tu mente y tu corazón, que el Espíritu de Dios te hable, no yo, el Espíritu de Dios, y te muestre esto. En mi vida es una esclavitud, no está gobernando Cristo, no le estoy dando lugar, no le estoy diciendo, Señor, sálvame, transfórmame, no estoy decidiendo, no estoy queriendo la vida de Dios, no estoy queriendo los principios de Dios, no estoy queriendo la salvación de Dios. Y es importante que cada uno de nosotros entienda qué es lo que Dios quiere. Ahí en estos términos que aparecen en estos pasajes, es bueno verlo y entenderlo, porque nos hablan de sinceros, de irreprochable, de puros, hay otras versiones, irreprensible, vida pura e intachable. Las diferentes versiones van usando diferentes términos para aclarar estos pasajes. Y alguna dice para que sepamos
cómo elegir lo mejor, ¿no? En ese término de sinceridad, de pureza, de decisiones claras, limpias. Y saben que esa palabra sincero eh, proviene de la antigua Grecia sincera. Dice que en los teatros usaban máscaras de cera y, y al quitarse la máscara, lógicamente, se conocía la persona auténtica. Ya esa cera ya no mostraba otra cosa, otro personaje. Mostraba lo que realmente había. Mostraba las arrugas de la persona, si tenía arruga, si tenía naricita un poco larga, orejita un poco grande como las mías, mostraba realmente lo que había detrás, ¿no? Gracias a Dios que nos hizo como somos, ¿eh? Uno cuando es joven tiene complejos de repente porque un hermano se enoja con uno y ya le tira, ¿no? Este, pero bueno, para los adolescentes, sobre todo que pasan por esa etapa, Dios los hizo así, ¿ah? Dios nos hizo preciosos porque nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y cuando uno es adolescente, va el hermano, se pelea, orejón, y ya ahí, lógico. ¿Eh? Belleza especial, ¿no? Y Dios nos hizo a cada uno personalmente, ¿no? Pero bueno, con los adolescentes que soy así, que soy asá. Pero qué importante es que entendamos que Dios nos hizo así como somos físicamente y, y que Dios conoce nuestros corazones y lo que hay dentro de nosotros. Entonces, qué bueno es que no vivamos con máscara, que seamos auténticos como hijos de Dios. Ah, me pongo la máscara para que Néstor me vea, me vea bien, me acepte, me reciba. Los adolescentes, si me voy a mostrar en las redes sociales, meto mucho filtro, me saco las fotos, me muestro de una forma, de otra, ¿tá? Y trato de mostrar todo lo que hago que es positivo, que con alegría, ¿tá? A ver cuántos likes tengo, cuántos amigos se suman, ¿tá? En las redes, máscaras, se llama eso. Porque la verdad de tu vida es otra cosa. Pero para ser aceptados usamos máscaras. Pero ¿cómo eres sin esa máscara? ¿Cómo es tu vida real? Muchas veces tenemos que decir espantosa. ¿Pero por qué espantosa? Porque no le estamos dando lugar a Jesús. No le estamos dando lugar a Cristo. Entonces, muchas veces hay engaño en nosotros, hay mentira, hay falsedad, como aquellos actores, ¿no? Que para que se viera otro personaje se ponían la máscara. Sacate la máscara. Yo lucho con el pecado, fallo, erro muchísimo, engaño, miento muchas veces, porque si trato de mostrar una cosa que no soy, soy un mentiroso. ¿Y tú vives? ¿Vives de verdad? ¿Eres auténtico o también engañas? ¿Estás mostrándote hacia lo demás algo que no eres? Muchas veces nos damos cuenta que engañamos, nos damos cuenta que no somos sinceros, que hay mucha cosa para cambiar y ser transformada por Cristo. Dice que los escultores, aquellos que eran poco profesionales, también cubrían con cera sus esculturas, ¿no? Y aquellas imperfecciones que tenían, era fácil cubrirlas con la cera, ¿no? Y el tema es que aquellas esculturas originales, aquellos trabajos profesionales perfectos, eran
inalcanzables muchas veces, carísimos obtenerlos, poder venderlos. Pero salían aquellos muchachos, los denominados truchos que se llaman, y bueno, cubrían con la cera, imitaban aquella escultura profesional, y cuando la exponían al sol, se derretía el trabajo, la cera, y ahí se veía realmente lo que era esa escultura. ¿Cuánta cera tienes puesta? Tenemos cera, ¿no? Y no estoy hablando de los oídos específicamente, ¿no? Pero tenemos que pensar, un poco nos hace reír, pero es triste cuando nos analizamos interiormente y nos damos cuenta que nos escondemos de los demás, que engañamos, que mentimos. Y el darte cuenta de eso, para Dios, es bueno. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la cruz de Cristo. No es para seguir en el pecado, no es para seguir engañando, no es para seguir mintiendo, no es para continuar con una doble vida, es para que el peso, la carga de tu pecado que fue sobre Cristo pueda ser llevada sobre Él en la cruz y yo pueda ser libre y caminar en los pasos que Dios ha trazado para mí. ¿Cuánto dolor me causa el pecado? ¿Cuánto sufrimiento me causa ofender a Cristo? El no ser sincero, el no ser verdadero, el no ser auténtico. ¿El pecado te está causando dolor? Si el pecado para ti es como si nada, precisas a Cristo. Precisas ser sincero delante de la presencia de Dios, clamar a Dios, Dios sálvame. Me voy al infierno si no me perdonas. Dios, no aguanto más esta vida. Dios, quiero que tú transformes, que me cambies. No tiene sentido mi vida sin Cristo. Estamos con los chicos grandes que han pedido bautismo. Insistimos en esto. Si no tienes a Cristo, es un baño que te vas a dar. ¿Cuántos baños hemos dado en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos han pasado por la ducha, pero no por la obediencia de Cristo? Por nuestro error, los ancianos, por tu vida, por tu corazón que no es sincero. A mí me engañas. Al otro anciano también. Colaboradores de los diferentes ministerios también. Pero a Cristo no engañas. Cristo conoce tu corazón. Cristo sabe si hay reproche sobre tu vida, si hay cosas que están sucias, si hay mancha, si hay engaño, si hay falsedad. El Dios de los cielos, el Dios eterno, el que mandó a Cristo a cargar tu pecado y mi pecado, ese te ve en lo más hondo. ¿Y por qué no decides frenar y dar vuelta atrás? Esa misericordia, esa gracia de Dios que habla el apóstol en los primeros versículos de Filipenses, está para ti y para la iglesia en Chuy también. ¿Por qué no decides parar? Muchas veces he tenido que decidir parar y he caído nuevamente. He vuelto a caer, pero la gracia y la misericordia de Dios está ahí para levantarme. Hermano, hermana, Dios quiere que vivas una vida en victoria, en la victoria de Cristo. Y esta palabra no me gusta usarla, porque está muy mal trabajada, muy manoseada, como decimos. Pero Cristo es victorioso. Cristo ha vencido sobre la cruz el pecado, para que tú no vivas una vida arruinada, no libre de problemas, de luchas, de dificultades, pero sí una vida victoriosa como Cristo tuvo sobre la tierra. Puro,
que no tiene mezcla de otra cosa. Sustancias sucias, contaminantes o elementos extraños perjudiciales. Eres puro. Puro que conserva su naturaleza original. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Qué naturaleza, hermanos? Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué tremenda naturaleza! Pero tú y yo hemos arruinado la naturaleza divina. Tú y yo somos los culpables. Pero en Cristo, Dios quiere ponernos en una posición incomparable. Dios quiere que vivamos y que se vea en ti y en mí la vida de Cristo. No es en mi fuerza, no es en tu fuerza, es en el poder de la cruz de Cristo. Irreprensible viene del latín, que no se puede corregir o amonestar. No merece reprensión. ¿Eres irreprensible? ¿O hay cosas que hay que corregir en tu vida? Que hay que amonestar, que hay que reprender. ¿Qué cosas hay que reprender? A veces es público la forma en que vivimos. Es notorio. Pero aquello que no es notorio, aquello que no se ve, que Dios lo ve, ¿estás buscando a Dios, el poder de Dios, para que Él lo corrija, para que lo cambie? Acuérdate que Dios bendice la obra de cada uno. Conoce el corazón. No que nos vaya a bendecir porque haya algo bueno en nosotros, pero bendice aquel corazón humilde que reconoce que precisa de Dios. Esa palabra irreprochable que aparece en algunas versiones dice que no tiene defecto o tacha, que merezca reproche. No tiene defecto. Dios nos ve justos, perfectos en Cristo. Y así quiere Dios que seamos perfectos en Cristo. No que no caigamos en pecado, pero que nos levantemos con el poder de Dios. Dios quiere librarte de la esclavitud del pecado. Una vuelta en una reunión de hombres, no me acuerdo si fue José que preguntó si podemos vivir sin pecar. Puede ser José. ¿Qué les parece? ¿Qué pregunta? Yo creo que en Cristo podemos vivir sin pecar. Que cuando peco, cuando caigo, es porque estoy en el Sergio Rodríguez. Cuando me deslizo, cuando me desvío, es porque quiero hacer las cosas a mi antojo, a mi forma, a mi parecer. Pero si quiero hacer las cosas al parecer de Cristo, acorde al Dios verdadero, si quiero vivir como Cristo enseña, puedo vivir sin pecar. No en mi fuerza, en la fuerza de Él. Qué interesante es que podamos vivir no una vida religiosa. Este pasaje tiene para mucho y ya se me fue la hora, pero quería leerles ahí en Romanos. El apóstol Pablo también le habla allí a la iglesia en Roma y le habla de la religión que hay en nosotros o que puede haber en tu vida y en mi vida. La religión viene del término religar, unir una cosa con otra. Y nuestra religión es Jesucristo. Tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser nuestra religión. Quien nos une, quien nos religa al Padre. Pero Pablo le habla allí a los romanos en el capítulo 2, 17 a 29. Se los leo.
para que podamos entender un poquito más cómo podemos caer en esa vida no sincera en lo que es la religión. La religión concebida por este mundo, o sea, todo el intento del hombre para llegar a Dios o para ser aceptado por Dios. Por eso tantas religiones. Pero la única forma es Jesucristo, el único camino y la verdad y la vida para llegar al Padre. Y allí le dice Pablo a los romanos en el capítulo 2, 17 a 29, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquel niño judío, ya que estamos usando esta palabra circuncisión, en la religión judía tenían que cortarle el prepucio en el órgano sexual del varón, del niño, ¿tá? Para mostrarle que pertenecía a la religión judía a los 7 días, de nacido 7 creo que era, al octavo día, y ahí ese niño tenía la característica de que era del pueblo judío. Eso era la circuncisión. El niño aquel, el varón, tenía que ser cortado en su prepucio para diferenciarlo de los demás pueblos. Ellos se jactaban de la ley. Ellos le aplicaban y apuntaban con un dedo, pero sus vidas eran vidas religiosas, lejos de Dios. Podemos pensar hoy también, tú eres maestro de niños, tú predicas, tú ayudas en la escuelita, ayudas en esto, en lo otro. Te jactas de que vienes a la iglesia, tal vez de que sos bautizado, tal vez de que pediste el bautismo, tal vez de que tienes esta o aquella característica dentro de la iglesia. Pero, ¿de qué te sirve si tu corazón no es un corazón sincero? Si hay mucho que desear, hay mucho que decir de tu vida. Y esto me hizo pensar cómo soy en el tránsito, cómo me manejo, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en los estudios, en mi trabajo, si hago cebo, total, el patrón no está. Si trato así al cliente, lo embromo, lo jorobo, total, ¿quién va a ver? Si en mi familia engaño a mis hijos, a mi esposa, ¿quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? Si en el estudio copio a mi compañero, a mi compañera, porque bueno, los cracks son los que copian, engaño al profesor, pero Dios ve todas las cosas. Dios conoce
lo más íntimo, lo perverso y lo engañoso de tu corazón y de mi corazón. Que el Señor nos muestre, que el Espíritu de Dios nos muestre en qué cosas estamos engañando, en qué cosas estamos siendo perversos, en qué cosas estamos viviendo una doble vida, en qué cosas no estamos siendo auténticos, en qué cosas estamos siendo religiosos. Decidamos que Dios cambie nuestra vida. Dejemos a Dios obrar, dejemos a Dios que transforme nuestras vidas. Demos honra y gloria a Dios y Dios va a premiar aquellos corazones puros, limpios, irreprochables, sinceros, intachables. José.